Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Carlos Soria, abogado de Olavini, para hablar sobre esta declaratoria de inocencia, más claro sobre la ratificación del estado de inocencia por parte de la justicia ecuatoriana. Doctor Soria, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es grato poder dirigirme a su audiencia. Gracias. Este proceso inició en 2019, a ver si hacemos un poco de historia con lo que ocurrió tras la detención inicial de Olavini, cuáles fueron los cargos que sobre los cuales se le inició este proceso que termina 4 años después, doctor Soria. Bueno, claro que sí. Acordémonos que el 11 de abril del 2019, mediante una rueda de prensa, la exministra del Interior, María Paula Romo, hablaba de un hacker ruso, de 2 hackers rusos y un ciudadano que estarían haciendo, dijo, acciones de desestabilización al gobierno del Ecuador. Pero esto tenía una concordancia con lo que pasaba horas antes, según nuestro uso horario, en Londres. Era la entrega de Ecuador en Londres a las autoridades. Así es, era la entrega de Julián Sánchez a las autoridades inglesas. Y esto devino en una supuesta llamada, eso de la 1 de la tarde del mismo día, en donde la persona que llamó, alias Marcos, según la notificación que recibimos, decía que Olavini estaba presto a salir del país, que era cercano a Julián Sánchez y que trabajaba con Wikileaks. Ninguna de esas cosas constituía ningún tipo de delito. Y bueno, luego inventaron todo este caso a efectos de llevar preso a Olavini, que pasó 70 días preso, únicamente con la supuesta denuncia de haber hecho acciones de desestabilización. Luego nos formularon cargos al día siguiente por ataque a sistemas informáticos. Nunca encontraron absolutamente nada. Luego reformularon a un acceso no consentido. Y durante casi 4 años, estimado Fausto, casi 4 años. Lo primero que se señalaba, doctor Soria, desde Fiscalía es que claro, Olavini había accedido a un sistema informático de la CNT, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para a través de eso acceder también a información de Petroecuador y de la SENAIN. Esa era parte de la hipótesis que se manejaba. Bueno, al inicio no fue así. Al inicio lo que hizo la Fiscalía fue abrir una instrucción fiscal por un ataque a sistemas informáticos, no un acceso no consentido. Eso fue materia de una reformulación. Pero supuestamente hasta ese momento no había ni el sistema atacado, no se conocía cuándo lo hizo, cómo lo hizo. El expresidente de la República, había dicho en una entrevista en Washington que el momento que aprendieron a Olavini, él se encontraba hackeando cuentas de correo, cuentas institucionales, lo cual fue mentira. Nosotros fuimos demostrando a lo largo del proceso que todo esto era mentira. Es decir, fueron en un viaje de pesca, como se conoce. El típico chivo expiatorio necesario, pues, para en ese momento cumplir intereses políticos. Pero 2 días antes de que se acabe la instrucción fiscal, la Fiscalía decide reformular cargos y en este caso empezarlo a procesar por el delito de acceso no consentido a un sistema informático que en ese momento decían que era de la CNT y que supuestamente tenía información de la SENAIN, de la vicepresidencia de la presidencia y de Petroecuador. Esto no fue verdad en ningún momento. Para establecer un poco alguna relación de lo que ocurrió para ese 2019, ¿cómo dan con Olavini? Pues lógicamente era muy fácil buscar aquel chivo expiatorio necesario para cumplir con los intereses políticos. Aparentemente había una llamada que recibieron. Sí, supuestamente fue una llamada que recibieron de un anónimo, de un desconocido. Y aquí una parte muy curiosa, cuando nosotros pedimos la grabación de la llamada para saber si realmente existió, la policía nos contesta y nos dice que justo ese día no funcionaban los servicios de grabación, pero que ya los habían arreglado y que sí debió haber grabado. Total, nunca fue así. Nunca se supo quién hizo esa llamada, aparentemente anónima, denunciando que Olavini estaba o era parte de esto. No, para nada. Eso fue utilizar la justicia como instrumento político para cumplir intereses políticos. Y eso fue lo que se demostró a lo largo del proceso. Tanto es así que cuando existe la reformulación de cargos nos dejan un día para preparar una defensa, lo cual con las limitaciones del tiempo que tuvimos fue bastante complicado. Pero luego, después de
Dígame, Fausto. Sí, estaba un poco para ir en esta línea de tiempo. Posterior a esto, Olavini estuvo detenido por 70 días y de ahí comenzó un poco todo esto que han denominado una especie de calvario, todos estos 4 años de proceso con retrasos, con diferimientos. Así es. Imagínense que una vez que Olavini está preso, gracias a la intervención de grandes profesionales del derecho, logran obtener un habeas corpus porque se determina que la detención de Olavini fue ilegítima, ilegal y arbitraria. Y luego de esto empezamos ya el proceso normal, digamos, que debería durar 15 días, desde una preparatoria, desde una cierre de instrucción fiscal hasta una preparatoria de juicio. Lamentablemente en ese momento la jueza instructora, que hoy fue cesada del cargo, María Sol, no se me escapa el nombre en este momento, pero ella fue la causante de estos retrasos innecesarios. Tanto es así que logramos recusarla, porque por más de un año ella retrasó el proceso, no sabemos con qué interés, y luego de todo esto, el día que le notificaron a ella que fue recusada por esta defensa técnica, llama a juicio a Olavini, justo el mismo día. Entonces, claro, una vez que nosotros ya nos vimos abocados a la audiencia de juicio, el juicio empezó recién en enero del 2022, y por diferentes vicisitudes que se han presentado dentro ya de la ejecución del proceso de juzgamiento, el día de ayer, gracias a los jueces del tribunal, se obtuvo esta sentencia ratificatoria de inocencia y además unánime, con algo muy importante, Fausto, una llamada de atención severa por parte del tribunal hacia Fiscalía General del Estado y hacia la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Una vez que se conoció esta decisión de los jueces, en una entrevista concedida a CNN, Olavini ha dicho esto textualmente: esto ha sido extremadamente frustrante, ha pasado mucho tiempo, al mismo tiempo está claro que este retraso se debe a que el gobierno ha tenido miedo de seguir adelante. Saben que no tienen ninguna evidencia real de ningún tipo de delito, entre otras palabras y declaraciones que ha dado Olavini a CNN una vez que se conoció de esta decisión judicial. El gobierno tenía miedo, el gobierno anterior también tenía miedo, había miedo por parte de las autoridades. ¿Por qué? Esta era una papa caliente, nadie quería hacerse cargo de las más de 100 violaciones a los derechos humanos de Olavini, más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que estuvieron poniendo el ojo y el dedo en la llaga para esta persecución política. Entonces nadie quería hacerse cargo de todo esto. Y cuando al fin llegamos a la audiencia de juicio, y eso es a lo que me refería cuando el tribunal llama severamente la atención a Fiscalía y a la CNT, nos dicen, durante la etapa de juicio no nos han presentado una sola prueba o un elemento que presuma el cometimiento de un delito, es decir, que un delito realmente pasó. Peor aún, que alguien pueda ser responsable. Esta fue la llamada de atención que hizo el tribunal luego de más de 40 horas de audiencia de juicio, en donde quisieron probar la culpabilidad de Olavini a través de ruedas de prensa, quisieron utilizar un informe pericial que no era un informe pericial, designado por ellos, un perito designado por ellos, que hace un informe pericial a un documento y dice que no existe acceso, que para haber un acceso se tiene que transgredir algún sistema de seguridad. Fiscalía asegura... El mismo perito de Fiscalía dice que no. Ahora, pero en Fiscalía aseguran que se presentaron al menos, si no me equivoco, son 60 elementos de convicción dentro de este proceso, entre ellos también una fotografía del celular con este supuesto acceso no autorizado. ¿Qué parte de estos elementos usted recuerda en este proceso de los 4 años? Bueno, sí, claro, la principal prueba que ellos decían tener era una supuesta fotografía obtenida del teléfono de Olavini, en donde se desplegaba un banner, una pantalla que decía CNT, Senaín, Petroecuador. Lo que no dijo la Fiscalía es que eso no se constituyó como prueba en ningún momento. Es como que usted, para nosotros poderlo entender, es que como cuando usted utiliza una calle, está subido en su carro y llega al banco. Si usted llega al banco, no comete ningún delito, pero si usted entra al banco forzando las cerraduras y se lleva el dinero, que en este caso serían los datos, estaría cometiéndose un delito. Lo que Olavini siempre ha mantenido y ha dicho es que él es un experto en seguridad informática. Y haciendo los escáneres que hacen los expertos en seguridad informática, se da cuenta que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene abierto un puerto de un router, como el que usted tiene en su casa, al cual jamás accedió porque le pedía usuario y contraseña, y este usuario y contraseña jamás fue ingresado, lo cual hace inverosímil siquiera la posibilidad de que Fiscalía haya presentado esto como prueba madre. Pero no nos olvidemos que muchos medios digitales irresponsables, además,
dijeron que esta era la prueba madre, que Olavini se caía con escaparate y todo, lo cual fue demostrado contrariamente a lo que ellos dijeron en la audiencia del día de hoy. Finalmente, doctor Soria, hubo una asistencia penal internacional. ¿Qué decía, qué se revelaba, con qué aportaba esta asistencia? Absolutamente nada, y eso fue lo que dijo el presidente del tribunal el día de ayer, que la fiscalía trató de poner a Olavini como una persona mala porque tenía conversaciones. Habían cosas tan absurdas, Fausto, que Fiscalía actuó como prueba del cometimiento de un delito informático, de un acceso no consentido a una red de la CNT, supuestamente, conversaciones de Olavini que tenía en diferentes plataformas digitales. Esto es completamente absurdo. Nunca se logró establecer ningún tipo de cometimiento de delito, conversación que pueda manifestar algún tipo de planificación para cometer el delito. Y todas esas pruebas, todas, Fausto, fueron rechazadas por el tribunal de forma expresa cuando dictó su sentencia. ¿Le queda algún recurso a Fiscalía? Sí, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es un bochorno que la Fiscalía pretenda apelar la decisión. Irán a casación seguramente. Y me imagino que si es que pierden también irán a casación. Ahora, esos son los juegos de la democracia y lógicamente de la justicia. Si nosotros hubiéramos perdido, también hubiéramos apelado. Aquí digo que es absurdo que ellos apelen porque no tienen caso, jamás hubo un delito. El tribunal fue muy claro en establecer que no se puede que no se puede evidenciar ninguna conducta que pueda ser susceptible de pesquisar penalmente. Es decir, no hay delito, no puede haber un responsable si no hay delito. ¿Olavini seguiría en el país? Sí, Olavini está aquí. Es otra cosa, todas las medidas cautelares fueron inmediatamente levantadas, estamos en el trámite de los oficios y todo lo demás, pero Ola escogió el Ecuador como su hogar, y tiene su hogar aquí, no pretende cambiar su domicilio, me imagino que querrá ir a ver a su familia, hubo una pandemia de por medio, él no conoce a sus sobrinos, que son la razón más importante para él para poderse desplazar, y además no nos olvidemos que Olavini trabaja en varios países del mundo, o sea, él desarrolla sus actividades en muchísimos países en todos los continentes, así que basta de criminalizarlo. Creo que lo más importante de la sentencia de ayer es que se pone un pare a la criminalización de los defensores de derechos digitales. Olavini es considerado como un defensor de derechos humanos precisamente por ser un defensor de la privacidad y de la autonomía de tus datos protegidos para ti mismo y para nadie más. Doctor Soria, le agradecemos por haber estado con nosotros y por darnos detalles de lo que ha sido esta sentencia que ha recorrido ya el mundo a propósito de esta decisión de los jueces. Se ha ratificado la inocencia de Olavini. Gracias, Fausto. Muchísimas gracias de la audiencia. A usted gracias también. Ha sido el doctor Carlos Soria, abogado de Olavini, hablándonos sobre uno de los casos que ha llamado la atención también de varios medios a nivel internacional. Esto es Notimundo a la Carta.